una cosa. Ayer, por ejemplo, hablábamos con un hermano, pusimos alabanza, ¿viste? Y nosotros le preguntábamos a este hermano, che, pero ¿vos entendés lo que estás cantando? Sí, algo decía, ¿viste? Ponele, al principio cuando pusimos las adoraciones. El velo se rompió, podemos ser. ¿Quién entiende qué velo se rompió? ¿Qué es eso? La ceguera ¿No? espiritual. Sí, pero además de eso, después dice, yo quiero ser uno contigo y compartir en el lugar santísimo. ¿Qué es todo eso? ¿No? Entonces, digo, bueno, vamos a hablar sobre esas cosas. Capaz que las adoraciones medias lindas, pero que no entendemos de qué está hablando la adoración quizás. Y para eso vamos al libro de Éxodo, capítulo 25. Está Génesis y después está Éxodo. El que se pierde, le regalamos un GPS. Éxodo 25. Para empezar a entender qué es el velo del que habla 25. Yo para que entendamos qué es el velo del que habla, más allá de que sea la ceguera espiritual, pero ¿cuál es el velo del que habla en sí la Biblia, no? El velo se rasgó. ¿Ven? 25. No lo vamos a leer así porque tendríamos que leer 3 capítulos para entenderlo, pero yo lo voy a dar así como un pantallazo. Acá hablaba del tabernáculo, que Dios le dijo a Moisés que cree el tabernáculo para adorarlo a él. Era un templo. El templo estaba dividido en varios sectores. En la entrada estaba el templo de los gentiles, donde solamente la gente que no era de Israel podía estar. Ahí, y no, ellos no podían avanzar más allá en el templo. Era un templo largo de oro, adentro era todo oro, pero afuera estaba hecho la estructura. En la entrada solamente los gentiles podían estar, no podía haber otra gente. Cuando se abría una puerta y solamente podían pasar las mujeres israelíes, no podían entrar otra persona ahí. Estaban los gentiles afuera del templo, en la primera puerta estaban las mujeres, y seguían caminando y había otra puerta donde solamente los hombres judíos podían estar. Era un templo medio como que te hacía bullying, ¿viste? Porque si eras mujer no podías pasar, si eras hombre no podías entrar y si eras gentil menos, tenías que verlo desde afuera. Entonces estaban los gentiles afuera, las mujeres en la primera puerta, en la segunda puerta los israelíes y adentro del templo los sacerdotes. Solamente podían estar ahí. Y de eso habla el versículo 25 de Éxodo. Pero aparte, adentro del templo, en un lugar más allá, estaba el lugar santo, ¿no? En el templo. Y más allá estaba el velo. Y atrás del velo el lugar santísimo. Y a ese lugar podía llegar una sola persona en todo el año. El sumo sacerdote. Estaba el sacerdote, estaba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año, que entraba en Yom Kippur, que es lo que los hebreos celebran hasta el día de hoy. Yom Kippur, que tienen que ayunar no sé cuántos días para que Dios perdone los pecados de ellos una vez por año. ¿Y qué hacían qué había en ese lugar? En el lugar santísimo estaba el arca, había pan, estaba el candelero, que representaba que la luz de Dios siempre iba a estar iluminando ese templo. Estaba el pan, que representaba que la palabra de Dios siempre tenía que estar ahí. Estaba el arca de la alianza, donde acá arriba, en esta tapa, se supone que el sacerdote, ¿no? Todo este arca tiene todo un significado, vamos a mostrarlo. En esta arca, en la tapa, el sumo sacerdote tenía que verter sangre de un cordero. La sangre de un cordero que sacrificaban una vez por año, tenían que verterla ahí. El sumo sacerdote solamente podía hacer eso. Pero ese sumo sacerdote tenía que estar super, mega, archi, hiper, mega consagrado a Dios. Porque si el sumo sacerdote venía con falta de perdón, venía con dolor, venía con alguna enfermedad, si pasaba ese velo, la presencia de Dios lo fulminaba.
¿Y cómo hacían después para sacarlo? Porque nadie podía entrar ahí. El sumo sacerdote se ataba una cuerda a los tobillos y entraba una vez por año a ofrecer sacrificio. Si el sumo sacerdote estaba bien delante de Dios, él podía ofrecer el sacrificio, el holocausto a Dios, vertiendo la sangre del cordero, vertiendo en la tapa del arca de la alianza. Y si el sacerdote estaba mal, caía fulminado, entonces la gente desde afuera, con la cuerda que él tenía hasta los tobillos, lo podía sacar. Era un poco cómico lo que pasaba. Pero una vez por año tenían que hacer eso. ¿Por qué? Porque quería decir que el pueblo de Dios renovaba el voto con Dios por un año más. O sea que un año más estaban bien delante de la presencia de Dios. Ya cuando se iba acercando el tiempo de Yom Kippur, que era en septiembre, siempre lo celebraban en septiembre, cuando se iba acercando el tiempo de Yom Kippur, todos se ponían a ayunar. ¿Para qué? Para que el sumo sacerdote no tenga ningún pecado. ¿Y dónde tenía que entrar? Atrás del velo, donde estaba el lugar santísimo. Por eso dice, el velo se rompió, podemos estar cerca, ¿no? Por eso después decía, yo quiero ser uno contigo en el lugar santísimo, ahí donde solamente el sumo sacerdote podía ingresar. Acá arriba, el sumo sacerdote cuando entraba vertía sangre del cordero y salía, y renovaban el pacto. Y adentro del arca de la alianza, ¿qué había? Las tablas de la ley, la vara de almendro, la de Aarón, y maná del cielo, que representaba el pecado del pueblo de Israel en el desierto, el maná. No junten porque se les va a pudrir, y ellos juntaban igual. No se quejen porque yo los saqué de esclavitud y ellos se quejaban igual. No se quejen. No, señor, Moisés no tenemos agua. Entonces, ¿qué hizo? Moisés se cansó, le pegó una piedra así y sacó el agua de ahí. Para hacer acordar a Dios de todas esas cosas. De que en algún momento el pueblo de Israel también andaba medio wichi-wachi, como yo digo, ¿no? Y ahí adentro en el arca, en el tabernáculo, había una mesa donde había pan sin levadura, donde estaba el candelero con las luces prendidas, donde había agua y donde había sangre del cordero, de un cordero que sacrificaban. Que es casualmente lo que a Cristo le salió del costado, agua y sangre, porque representaba eso, que ya no había que ingresar al lugar santísimo, sino que Él nos había acercado a ese lugar santísimo. En el Éxodo 25 dice, en el versículo 10, está la forma que ellos tenían que hacer el arca. No, acá dice, agarrás un arca de madera de acacia, longitud de 2 codos y medio, una anchura de 2 codos y medio, recubrirla de oro, como la instrucción, el manual de instrucción para Moisés para que él cree el arca de la alianza. Después en el versículo 23, estaba el pan, del libro del capítulo 25, versículo 23. Estaba el pan. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, la longitud, la cubrirás de oro, le harás una cornisa de oro, ¿no? Todo lo que tenía que haber. Y pondrás sobre ella, en el versículo 30, sobre la mesa el pan, de la proposición delante de mí continuamente. Acá hay otro punto que tenían que cumplir los sacerdotes. En el pan ese tenían que ponerlo el primer día de la semana para el pueblo de Israel, que era el domingo, y comérselo el último día de la semana, o sea, el sábado. Todos los sábados el único que podía comer ese pan era el sacerdote. Mirá todo el quilombo que tenían que hacer para acercarse a Dios. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver con todo esto? Ya llegamos. Dijo, vamos por parte, dijo Jack. El sacerdote se comía el pan, traían de vuelta el pan, que representaba la palabra de Dios. Traían de vuelta la sangre renovada de un cordero. O sea que toda la semana tenían que matar un cordero, amasar pan. Una vez por año el sumo sacerdote tenía que entrar, estaba consagrándose todo el año, tenía que entrar al lugar santísimo, si no estaba bien delante de Dios, la presencia de Dios lo fulminaba, bueno, era todo un lío. Después el candelero, en el versículo 31, harás además un candelero de oro labrado a martillo, se hará un candelero de su pie, su caña, su copa, sus manzanas, sus flores, saldrá de él 6 brazos,
¿no? O sea que, ¿qué hizo el herrero acá? De una sola pieza sacó un candelero de oro. Y yo pienso que ahí representa la luz de Dios sobre la tierra, pero también nos representa a nosotros, porque de un pedazo de hierro, sacó algo muy fino adelante de Dios. Y eso es lo que Dios va a hacer con nosotros en este tiempo. Un trabajo tan fino, tan delicado, que vamos a brillar a los ojos de otros. Vamos a brillar, vamos a entender de que Dios nos puso para que brillemos y hagamos brillar, no que brillemos y opaquemos al otro. Nosotros tenemos que brillar y hacer brillar a otros. ¿Cuánto lo van a hacer? ¿Yo solo lo voy a hacer? Amén. Después en el versículo 27, en el capítulo 27, habla del altar de bronce. Que todo eso tenían que estar sobre un altar de bronce. O sea, Moisés habrá vuelto loco. Pará, Señor, me está pidiendo un altar de bronce, me está pidiendo oro, me está pidiendo un candelero, me está pidiendo pan. Yo me imagino que Moisés, ¿no?, se habrá sentido peor que cuando nuestras mujeres nos piden algo. Amores, pero acá y allá y no entendemos nada, ¿viste? Estamos así. Yo me imagino que Moisés también estaba así como, ahora, Señor, no entiendo. ¿Cómo un candelero? ¿Cómo? Hasta que Moisés entendió el plan de Dios. Y ahí también hay otro punto. Nosotros a veces no entendemos el plan de Dios, pero el plan de Dios es perfecto para nosotros. No entendemos por qué tenemos que pasar por todo lo que pasamos. Pero lo que tenemos que pasar es necesario. Porque la Biblia dice, recién decían, es necesario que me vaya para que venga el Espíritu Santo. Después en el capítulo 27, versículo 20, la lámpara tenía que estar encendida con aceite. Por eso dice, Señor, que mi lámpara esté encendida, mi copa está rebosando, ¿no? El aceite hacía que la luz se prenda. Por eso nosotros tenemos que ser revestidos del aceite, para que la luz nuestra se prenda. Y no un aceite cualquiera. Este aceite no es que yo con este hice huevo frito al mediodía y lo puse acá. No, este es un aceite que yo ungí, que yo consagré para bendecir a su pueblo. Y eso mismo tenía que hacer Moisés. Pero Moisés tenía que hacer un aceite especial. De casia, de cálamo, de mirra, de aceite de oliva. Otro día, si quieren, les explico qué es cada cosa. Pero bueno, Moisés tuvo que hacer un aceite especial. Tuvo que hacer un templo de oro, tuvo que hacer el arca de la alianza, tuvo que hacer una mesa de bronce, hacía pan una vez por semana. Los sacerdotes del tabernáculo se vestían de color azul, de color púrpura y de color carmesí. El color azul representa la autoridad del Espíritu Santo. El carmesí, que es el color rojo, ¿no? Como decía el profeta Sandro, tus labios rojos carmesí, ¿no? El que nació de los 2000 para atrás, ¿sabe de quién hablo? ¿No? El que nació como dice el pastor, de Justin Bieber para acá, va a saber de quién hablo. El rojo carmesí representa la sangre de Cristo. Y el color púrpura, la realeza de Jesús. La realeza de que Cristo iba a venir y ser el real sacerdote para nosotros. O sea que todos tenían que estar vestidos de una forma, todos tenían que estar de una forma, todos tenían que seguir un montón de pasos, si no la presencia de Dios los fulminaba. Los hijos de Aarón se quisieron meter ahí y la presencia de Dios los fulminó. ¿Por qué? Porque estaban ofreciendo fuego extraño. Tenía que haber siempre humo, que eso representaba el candelero prendido, el humo, la presencia de Dios, que el humo representa nuestras oraciones llegando como olor fragante a su presencia. O sea, había un montón de cosas que habían que hacer para acercarse a la presencia de Dios. No lo hacían por otra cosa, lo hacían para acercarse a la presencia de Dios. Ahora vamos al capítulo 9 del libro de los Hebreos, que está atrás de todo. Hebreos, Hebreos, capítulo 9. Acá Pablo les enseña a los hebreos, les empieza a enseñar algo. Acuérdense de Moisés, miren todo lo que tenían que hacer para acercarse a la presencia de Dios. Acá en el libro de Hebreos, capítulo 9, dice, ahora bien, ¿no? Le escribe Pablo a los hebreos. Ahora bien,
Aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y santuario terrenal. O sea que había que hacer un santuario terrenal, había que hacer un altar terrenal que se vea, que se sienta. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelero, la mesa de los panes de la proposición. ¿No? En la primera parte del templo, la mesa con los panes, ¿no? Como decíamos recién, y el candelero. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada lugar santísimo. Estaba el lugar santo, donde los sacerdotes entraban, y estaba el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entraba. El cual tenía incensario de oro, ¿no? El humo, donde ellos tiraban el humo, era de oro. ¿Para qué? Porque para que nuestra oración llegue a la presencia de Dios como olor fragante. El arca del pacto, para que nuestro pacto con Dios siempre esté renovado todos los días. Tenía que estar ahí, presente todos los días. Igualmente ya en este tiempo el arca de la alianza ya se había perdido. Ellos tuvieron que hacer otra cosa. Cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas que no pueden hablar ahora en detalle. El propiciatorio era esto. Estaba la tapa del arca de la alianza y el propiciatorio era el medio, entre las dos alas de los querubines. No sé si lo ven. Esto era el propiciatorio. Por eso tiene un significado que nosotros tengamos esto acá. En el medio estaba el propiciatorio, donde el sumo sacerdote tenía que derramar la sangre del cordero, que ellos sacrificaban. Ese era el propiciatorio. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote. Una vez al año. ¿No? Solamente una vez al año entraba. Pero acá dice, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ya que el sumo sacerdote no podía entrar solo, tenía que entrar vestido de carmesí, púrpura y azul, con una jarra con la sangre del cordero y con otra el agua, que era lo que había salido de Cristo cuando le pincharon en el costado. El 8. Dado el Espíritu Santo a entender con esto que aún se había manifestado en camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie, la cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comida y de bebida y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la reforma de las cosas. ¿Qué es todo esto? Todo eso se hacía siguiendo la ley, siguiendo los pasos para acercarse a Dios. A Dios en el Antiguo Testamento se podía acercar el sumo sacerdote. En el Nuevo Pacto, en la gracia, nos podemos acercar todos. Por eso dice, el velo se rompió, podemos estar cerca. Y derramo lo que soy adelante de él. Antes había que derramar la sangre del cordero y el agua. Ahora nos podemos derramar nosotros adelante de la presencia de Dios, que es distinto. Y vos decís, bueno, qué bueno, ¿y? ¿No? Pues yo me imagino que adentro suyo estarán diciendo, ¿y qué tiene? Vamos a retroceder Hebreos, pero el capítulo 4. ¿No? Todo esto tenemos que ir explicándolo por parte, así se entiende. ¿Se va entendiendo o yo solo estoy ahí como diciendo, ay, qué lindo lo que estoy enseñando? Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Pablo le dice a los hebreos, ¿cuál es nuestra profesión? Retrocedemos de vuelta. Hebreos capítulo 3, versículo 1.
Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahí está nuestra profesión. Sacerdotes del nuevo pacto. Sumo sacerdote del nuevo pacto de Dios. Dispensado por Jesucristo en la cruz. Ese es el nuevo pacto que hoy tenemos. Por eso Jesús dice en la Santa Cena, este es el pacto en mi sangre, todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Por qué? Porque eso nos hace acordar de que ahora no tenemos que sacrificar un becerro, que ahora no tenemos que sacrificar un cordero, que no tenemos que ser sumo sacerdote para acercarnos a Él, porque la sangre del cordero derramada en el propiciatorio fue su propia sangre que Él derramó, y Dios vio que era bueno. En el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo, igual que a nosotros nos pasa. Somos tentados todos los días, todo el tiempo, a cada rato, a cada hora, a cada minuto. Como fue tentado Jesús, pero Él no cayó. Nosotros sí por ahí caemos. Tenemos errores. Pero yo siempre digo, está bueno, no está mal tener un error. Sí está mal tener un horror, que es distinto. Podemos cometer errores, sí. Podemos cometer horrores y ya no. Porque Dios no nos llamó a cometer horrores, no nos llamó a perfecto, nos fue perfeccionando a medida que nos fue llamando. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no entienda todas estas cosas. Jesús entiende que somos de carne y hueso igual que Él. Por eso Él nos entiende, porque Él vino en forma de hombre. Yo siempre digo, Jesús no llegó al mundo como Terminator, vieron que llegó así, todo musculoso, así del año 2040, no. Él llegó en forma de hombre, y la Biblia dice que Jesús vino en forma de hombre y no en forma de Dios, como cosa a que aferrarse, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y debajo de ella. Por eso el sumo sacerdote entiende que si nosotros tenemos tentaciones, la Biblia dice, orá para que no entres en tentación, porque la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Y mira acá lo que dice en el 16, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando le pidamos socorro a Dios, Él nos va a decir, ¿te acordás que antes el sumo sacerdote entraba, el sacerdote se comía el pan? Antes de eso había una puerta donde estaban los hombres israelíes, antes de eso había otra puerta donde estaban las mujeres, y afuera los gentiles, o sea, nosotros estábamos afuera de la gracia de Dios. Nosotros, si Cristo no hubiese venido, nosotros estaríamos fuera de la voluntad de Dios. Si Cristo no hubiese llegado a esta tierra como hombre, nosotros, ¿qué sería de nosotros, no? La presencia de Dios no llegaría hasta acá, solamente estaría en Israel. La presencia de Dios estaría solamente en Sión, porque acá en la Biblia dice que antes estaba en Sión. La presencia. Hoy, ¿a dónde está? Adentro de cada uno de nosotros. Adentro de cada uno de los que estamos acá y de los que me están mirando. Adentro de cada uno de nosotros está la presencia de Dios en este tiempo. Antes uno solo, el sumo sacerdote. Ahora todos. ¿Cuál es nuestra profesión? Ser sumo sacerdote, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por eso yo siempre digo, cuando te pares adelante de un altar no digas, sí, soy un siervo inútil. No, sos real sacerdocio, nación santa. Sos real sacerdocio quiere decir que ahora vos también te podés acercar al trono de la gracia. Ahora vos también podés pasar el lugar santísimo, porque ya no está más, porque en el propiciatorio se derramó la sangre de Cristo. En el propiciatorio no hay más sangre de cordero, está la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahora la presencia de Dios la podemos alcanzar todos, antes uno solo. Y para seguir agregándole cosas, Mateo capítulo 27, mirá lo que dice.
capítulo 27. No, acá en el 46, Jesús le dice a Dios, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Jesús nunca desamparó a su hijo, sino que, miren lo que hizo con él, el versículo 51. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. O sea que cuando Cristo gritó, consumado es, y entregó el Espíritu, el velo alto que estaba se rasgó desde arriba. O sea que Dios mismo rompió el velo, rompió todo, dijo, ya está. Hasta acá todo este quilombo que tienen que hacer para acercarse a mí, ahora todos se pueden acercar a mí a través de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Por eso está diciendo Jesús, nadie va al Padre si no es por mí. Porque el velo se rompió a través del pacto que yo hice en la cruz por cada uno de ustedes y ahora hay acceso gratuito al trono de la gracia. Antes tenía que pagar un montón de cosas, ahora nos podemos acercar gratis al trono de la gracia. ¿Amén? Antes, un requilombo. Ahora, con decir, Señor, heme aquí, tu siervo oye. Con decir, Padre, en esta hora me presento a ti, ya es suficiente como para que la presencia de Dios ingrese en nosotros. El velo se rompió, las rocas se partieron. Quiere decir, Jesús le dijo, de cierto les digo que cuando yo muera, no quedará roca sobre roca en este lugar. Se va a caer todo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que cuando Él entregue su espíritu, el lugar santísimo no iba a existir más. El pan ya no iba a ser necesario porque Él era el pan de vida. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno come de mí, no tendrá hambre jamás. Por eso Él dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es molido, haced esto en memoria de mí. No había que derramar más sangre porque Él dijo, esta es la sangre de mi nuevo pacto. No había que derramar más agua porque a Él le derramó agua del costado. O sea que Él hizo todo perfecto para que nosotros hoy tengamos acceso al trono de la gracia. ¿Por qué? Por eso la Biblia dice, acércate confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Eso es maravilloso, porque antes, si hubiésemos vivido en la época de Jesús, y nosotros no hubiésemos sabido lo que era la presencia de Dios. Si hubiésemos vivido en los tiempos de Moisés, y solamente Él se podía acercar. Claro, ¿cómo no van a ser becerros de oro? Si uno solo entendía lo que era la presencia de Dios. Moisés solo entendía lo que era acercarse a Dios. La gente no entendía lo que era acercarse a la presencia de Dios. Por eso hoy en día hay mucha gente, muchas iglesias, mucha gracia por ahí. ¿Por qué? Porque ahora todos entienden lo que es acercarse a la presencia de Dios. Antes no se entendía. Por eso uno solo era el que incentivaba a la gente. Ahora muchos pastores, ¿no? Jesús dijo, no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nosotros. En un momento Jesús estaba parado y le dijo a sus discípulos, los vio y se puso triste porque los vio como ovejas sin pastor. Y dijo, le voy a mandar pastores conforme a su corazón, porque la mies es mucha, pero los obreros pocos. La gente dispuesta a pagar el precio somos pocos. Somos los que estamos acá hoy. Somos los que estamos dispuestos a pagar el precio. Mira, Alicia se vino desde Jahuel, se tomó 2 colectivos y acá está. Llegó primera. ¿No? Mira qué lindo. Hermano Aldo que siempre está. Vanessa que siempre está. Y gente que vive por acá cerca. Pasa por la puerta y pasa de largo. ¿Por qué? Porque, bueno, digo yo, deben tener la presencia de Dios, la deben tener ellos en la casa, ¿no? Ellos habrán hecho un velo ellos mismos y habrán dicho, listo, entro yo solamente al lugar santísimo. No, pero no entienden de que la presencia de Dios está en todos lados, pero no va a fluir en todos lados. Porque Dios está en todos lados, sí, pero Él solamente desciende a donde se lo invoca. Por eso la Biblia dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor, ese va a ser salvo. Esto no se trata de, listo. Por eso Pablo le dijo a los hebreos, entonces vos estás diciendo que ahora podés pecar.
todo lo que vos quieras, total, ahora estamos en gracia y no estamos bajo ley. De ninguna manera, le dijo Pablo. De ninguna manera. Por más que ahora estemos en gracia, no matarás, sigue estando vigente. No robarás, sigue estando vigente. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, sigue vigente. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas largura de días, sigue vigente. Los 10 mandamientos de Moisés siguen estando vigentes. Lo que no está vigente hoy en día es que solamente una sola persona se podía acercar al trono. Lo que hoy está vigente es que todos podemos acercarnos a Él confiadamente. ¿Y por qué confiadamente? Porque Él no nos va a fulminar con su presencia. Él nos va a acercar a su presencia para llenarnos de su presencia, para que nosotros llenemos a otros. Por eso la Biblia dice también, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, sigan la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios en cada uno de nosotros. Amén. Hasta acá la palabra.